La Ley 9 de 2026 acaba de transformar las profundidades marinas de Italia en un espacio estrictamente regulado por el Estado, poniendo fin a décadas en las que el buceo industrial operaba bajo la ley del más fuerte, o lo que muchos llamaban el lejano oeste legislativo. Teodore, ¿has analizado a fondo cómo este nuevo marco normativo, fuertemente inspirado en el llamado modelo Sicilia, está desmantelando el negocio de las certificaciones fáciles para imponer cualificaciones legales y estatales? Teodore, ¿has analizado a fondo cómo este nuevo marco normativo, fuertemente inspirado en el llamado modelo Sicilia, está desmantelando el negocio de las certificaciones fáciles para imponer cualificaciones legales y estatales? Es un cambio monumental, Rachel. Para entender la magnitud de esta ley tenemos que separar mentalmente al buceador recreativo, el que baja a hacerle fotos a los corales o a explorar un pecio rumano, del buceador industrial. El buceador industrial o commercial diver es básicamente un trabajador de la construcción, un soldador o un ingeniero que opera en un entorno hostil y sin gravedad. Durante mucho tiempo, la regulación a nivel nacional en Italia era fragmentaria, basada en decretos antiguos, como el de 1979 para operadores portuarios, pero carecía de una visión integral para las operaciones en alta mar, las famosas offshore. Lo que ha hecho la Ley 9 de 2026 es unificar todo esto y establecer que si vas a trabajar bajo el agua en proyectos de infraestructura nacional, energía o telecomunicaciones, necesitas un título reconocido por el Estado, no un diploma de una agencia privada de fin de semana. Pero eso me resulta fascinante y a la vez aterrador. Si yo pienso en la construcción de un rascacielos en medio de Milán, asumo que cada ingeniero, cada soldador y cada gruista tiene una licencia estatal rigurosa. ¿Me estás diciendo que, hasta hace poco, para ensamblar tuberías submarinas de gas que alimentan a todo un país, la gente dependía de certificaciones que no tenían el respaldo de un acto público? Exactamente. Existía un vacío legal colosal a nivel nacional. Las empresas a menudo se basaban en normas técnicas voluntarias, como las normas UNI, o en certificaciones emitidas por entidades comerciales. El problema es que una norma UNI es una regla técnica de buena práctica, no una ley del Estado que te exima de responsabilidad penal si algo sale catastróficamente mal. Si hay un accidente mortal a 100 metros de profundidad, el juez no va a mirar tu tarjeta plastificada de una agencia privada, va a buscar una cualificación profesional normada y rastreable. Aquí es donde el modelo Sicilia se convirtió en el faro a seguir. La región de Sicilia, mediante la Ley Regional 7 de 2016, fue la primera en Europa en estructurar un sistema tan blindado, creando el repertorio telemático de la Subacquea Industriale. Entonces el modelo Sicilia no es una simple anécdota regionalista, sino el esqueleto técnico de la nueva ley nacional. Hablemos de eso porque instituciones como el CEDIFOP en Palermo han sido clave en este proceso. Entiendo que ellos decidieron apostar por la vía dura de la formación normada mucho antes de que Roma reaccionara. ¿Qué diferencia práctica hay entre formarse bajo este modelo estatal siciliano y comprar una certificación privada? La diferencia es la misma que hay entre sacarse el carnet de conducir en la Dirección General de Tráfico y que te lo imprima tu vecino en su impresora. En el CEDIFOP, por ejemplo, los cursos para operador técnico subacuático, OTS, y los niveles superiores como inshore y offshore, están estrictamente vigilados por el Asesorato al Lavoro de la región siciliana. Cuando un alumno termina, obtiene una cualificación, que es un acto público. Esto significa que está registrado en ese repertorio telemático. El Estado sabe quién eres, quién te enseñó, cuántas horas de inmersión hiciste y bajo qué estándares de seguridad. Además, el CEDIFOP alineó estos cursos con los estándares internacionales de la ITSA, la International Diving Schools Association, y las recomendaciones de IMCA. Así que no solo tienes un escudo legal italiano, sino que tienes un pasaporte para trabajar en plataformas petrolíferas en el Mar del Norte o en el Golfo Pérsico. Ahí has tocado un punto crítico, el escudo legal. En la introducción mencionaban la responsabilidad penal. Me imagino que en un sector donde los márgenes de error son nulos, la presión sobre los directores de obra y los propios buceadores debe ser inmensa. Si yo soy un buzo y sufro un accidente de descompresión o un fallo en el suministro de gases, ¿cómo me protege exactamente esta nueva Ley 9 de 2026 frente a un tribunal? Te protege estableciendo una cadena de responsabilidad clara e ineludible.
La ley clasifica las actividades, define quién es el empleador en un entorno subacuático y obliga a que todo el personal tenga cualificaciones estatales verificables. Si ocurre un accidente y tú estabas operando con una certificación privada no reconocida por el Estado, el fiscal argumentará que la empresa contrató a personal no cualificado legalmente, lo que constituye una negligencia grave. Para el trabajador, estar en el repertorio telemático significa que el Estado certifica que posee las competencias técnicas y de seguridad extremas necesarias. La ley también fomenta la trazabilidad de los eventos y la recopilación de datos de exposición a la profundidad, lo que empuja a las empresas a tener un enfoque basado en datos empíricos para la prevención de riesgos, en lugar de improvisar. Es fascinante ver cómo la improvisación se vuelve insostenible. Pero quiero cuestionar un poco la narrativa de que el Estado siempre lo hace mejor. A menudo las certificaciones privadas y las normas de la industria evolucionan mucho más rápido que la burocracia gubernamental. ¿No corremos el riesgo de que, al centralizar todo bajo una ley nacional y un registro estatal, el sector se vuelva rígido y pierda competitividad frente a países donde el mercado dicta las normas? Esa es la crítica habitual desde los sectores desregulados. Y tiene sentido en industrias como el software o el marketing digital, donde si fallas, pierdes dinero. Pero bajo el agua, si fallas, pierdes la vida. Además, la genialidad del modelo Sicilia y de la Ley 9 de 2026 es que no reinventaron la rueda técnica, sino que la institucionalizaron. La ley exige que los perfiles de formación se integren con estándares internacionales ya aprobados, como los de IDSA. No es que los burócratas de Roma o Palermo se hayan puesto a inventar cómo hacer soldaduras hiperbáricas. Lo que hicieron fue decir, estos estándares internacionales son excelentes, pero a partir de hoy son obligatorios por ley y nosotros, el Estado, vamos a auditar a las escuelas para asegurarnos de que realmente los cumplen. Esto elimina a las agencias fraudulentas que vendían certificaciones sin someter a los alumnos a las pruebas físicas y técnicas rigurosas. Entiendo. Se apropian de los estándares de excelencia del mercado privado y les inyectan la fuerza coercitiva de la ley. Mencionaste las soldaduras hiperbáricas y las escuelas de formación. Hablemos de los docentes, esos instructores que forjan a esta élite global. Según el nuevo sistema, si un instructor no es rastreable o no está debidamente cualificado por el Estado, todo el andamiaje se cae. ¿Cómo asegura la nueva ley que quienes enseñan no son simplemente viejos buceadores con buenas historias, sino verdaderos pedagogos de la supervivencia industrial? A través de requisitos de acreditación implacables. Para que un centro como el CEVD-IOPV pueda emitir estas cualificaciones públicas, sus instructores deben pasar por filtros estatales. No basta con tener miles de horas de inversión, debes demostrar competencias pedagógicas y estar registrado legalmente. El repertorio telemático no solo es para los alumnos, sino que todo el ecosistema de formación está auditado. Esto evita el amiguismo o la validación por simpatía. Piénsalo como la aviación comercial. No puedes enseñar a volar un Boeing 747 solo porque lo volaste mucho en los años 80. Necesitas mantener tu certificación de instructor actualizada y regulada por la Autoridad de Aviación Civil. El buceo de saturación y las operaciones offshore a 100 o 300 metros de profundidad requieren una disciplina casi militar. Es una excelente analogía porque la dimensión subacuática está siendo vista cada vez más como un entorno estratégico, al nivel del espacio aéreo o el ciberespacio. De hecho, la Ley 9 de 2026 no solo habla de trabajadores soldando tubos, sino de la protección de infraestructuras críticas nacionales, cables de telecomunicaciones y gasoductos. Parece que Italia se ha dado cuenta de que el fondo del mar es un nuevo tablero de ajedrez geopolítico. Totalmente. La ley reconoce explícitamente que la dimensión subacuática es un dominio estratégico para Italia. La economía global depende de los cables de fibra óptica submarinos y de los ductos de energía. El sabotaje o el deterioro de estas infraestructuras puede paralizar a un país entero. Por eso, el Estado no puede permitirse que la instalación, mantenimiento o inspección de estos activos vitales recaiga en manos de personal cuya formación no ha sido rigurosamente escrutada. La Ley 9 establece un comité interministerial para las políticas del mar.
centralizando bajo la presidencia del Consejo de Ministros la dirección de estas estrategias. Al exigir cualificaciones estatales para los operadores civiles en estos entornos, Italia está blindando su seguridad nacional desde la base, asegurando que quienes tocan los cables y las tuberías saben exactamente lo que hacen y están sujetos a la jurisdicción y supervisión del Estado. Y esto también abre un mercado laboral enorme, porque si ahora el estándar italiano está alineado legalmente con los niveles de la IMCA y la ITSA, un buzo formado en Palermo bajo esta normativa es un profesional de élite global. Me pregunto cómo ha reaccionado el mercado laboral internacional a los buceadores formados bajo este modelo Sicilia. ¿Se los disputan las grandes multinacionales energéticas? Absolutamente. Históricamente, el Mar del Norte y el Golfo de México marcaban la pauta, pero el modelo italiano ha creado un trabajador híbrido muy atractivo, alguien que domina las habilidades operativas bajo estándares IMCA y que además posee una comprensión profunda de la conformidad legal y la responsabilidad penal. Empresas globales de ingeniería marítima valoran enormemente a un operario que entiende que cada soldadura es un acto sujeto a auditoría legal. Además, herramientas tecnológicas como la libreta digital, que moderniza el antiguo libreto de reconocimiento, permiten a cualquier empleador del mundo verificar al instante el historial, las horas de inmersión y las cualificaciones del buceador directamente en las bases de datos gubernamentales italianos. Ya no hay espacio para falsificar currículums. Has dibujado un panorama donde la profesionalidad pasa inevitablemente por la transparencia. Me queda claro que la improvisación ha muerto. Quienes solían buscar el camino fácil o el curso de fin de semana para llamarse a sí mismos commercial divers tendrán que adaptarse o abandonar el agua. La Ley 9 de 2026 no es solo una regulación técnica, es un cambio cultural que eleva el buceo industrial de un oficio oscuro a una profesión de ingeniería regulada. Theodare, gracias por descifrar este laberinto normativo con tanta precisión. Ha sido un placer, Rachel. El fondo marino es el futuro de la economía y la infraestructura, y ya era hora de que las leyes estuvieran a la altura de las profundidades. Y para ustedes que nos escuchan, recuerden que bajo el agua, al igual que en la superficie, la ley es el único oxígeno que nunca falla. Si te ha parecido interesante este análisis sobre la nueva era del buceo industrial, compártelo hoy mismo con un colega del sector para que también descubra los detalles de esta normativa.